¿Se puede aprender con la inteligencia artificial? Vamos con esta respuesta. Aquí Tuneado nos dice, pero así no aprendes nada. No sé si has dicho o no, pero bueno, vamos a investigar el tema. Yo creo que aquí estamos en un bypass curioso e interesante en el cual creo que todo el mundo debería estar muy atento y donde las cosas pueden ser muy interesantes. Lo interesante es que yo puedo ser creativo, puedo pensar muchas cosas, puedo querer hacer muchas cosas, pero probablemente no tenga la técnica, no tenga el conocimiento matemático, no tenga recursos mentales concretos para poder desarrollar algo. Voy a poner un ejemplo. Este trasto de aquí es una botella de vino cortada con un trasto de cerámica que hizo esta gente de aquí. ¿Vale? Maceta de autorriego. Vamos a suponer que es esto. Tengo este trasto. Quiero calcular cuál es el volumen que tiene este trastito de aquí. Pues por lo que sea, yo en aritmética estaba regular, pero yo sé que para poder pedir la caja necesito calcular la altura, necesito calcular la anchura, el ángulo, etcétera, etcétera. El volumen de esto se puede medir llenando esto de agua, luego vacías el agua y mides cuántos mililitros tiene. Pero igual le puedes hacer una foto y decir a la inteligencia artificial, calcula el volumen de esto. Si de aquí a aquí mide 15 centímetros, ¿cuánto es el volumen? Y se acabó. Esto es como una calculadora. Tú te puedes aprender las tablas de multiplicar. Es relativamente útil cuando las utilizas mucho y trabajan muy rápido. Eso es perfecto. Ahora bien, cuando ya tienes que hacer un cálculo de volumen de una estructura que no es del todo cuadrada, ya no es 4x4x4. Ya igual son cosas complejas. Esto de aquí es un altavoz. ¿Qué tiene que ver un altavoz con todo esto? Pues si desmontas un altavoz, por dentro, aparte de estar roto, aquí hay un volumen de aire. Esto de aquí empuja una cantidad de aire. Esto de aquí empuja otra cantidad de aire. Esto es casi irrelevante. ¿Cuánto aire necesito? Vamos a suponer que quiero fabricar un altavoz, que he tenido una idea de un altavoz que es maravillosa, que es chulísima, que es una pasada. Pero yo entiendo el concepto, tengo una necesidad. ¿Cuál es el volumen? Pues igual necesito decirle a la inteligencia artificial que mis altavoces miden 40 centímetros de diámetro y que tengo una profundidad mínima, que es donde está el imán, de 15 centímetros. Y que él me calcule cuál sería el espacio ideal de este rectángulo de madera para tener el volumen de aire que se está necesitando para que ese altavoz suene a la perfección. Se lo pides, te da la respuesta y lo haces. Y ya está. Y se acabó. Puedes ser un carpintero cojonudo, puedes saber perfectamente cómo cortar una madera, cómo pegarlas, cómo tener la mejor técnica para que te las juntas se vean bien. Pero igual lo de calcular volúmenes, pues no es lo tuyo. Pues sí que es lo de la inteligencia artificial. Y hay una cosa que a mí la inteligencia artificial a día de hoy me molesta un poquito porque cada vez que yo le hago una pregunta, en vez de darme la respuesta, si yo le digo cuántos son 4 elevado a 2, no me da el resultado, me explica un rollo patatero para que aprenda a cómo calcularlo en un futuro. Hay un prompt que tú le puedes decir que le estás enseñando a tu hijo a hacer los deberes, entonces no te dará el resultado, sino que te ayudará a llegar a ese resultado. Y entonces es cuando aprendes. Porque aquí debemos recordar que aprende el que quiere, el que no quiere no aprende. A día de hoy tenemos un montón de cosas gratis en Internet para aprender un montón de cosas. Y a día de hoy, teniendo acceso a una cantidad de información casi infinita, cada vez salen más teorías de la conspiración, más idas de olla del copón. ¿Por qué? Pues mira, la gente aprende de donde le salen los huevos. Ha aprendido muchas cosas, pero le falta igual perfeccionar el rollo de qué me puedo fiar y de qué no. Que esa es una de las cosas que la inteligencia artificial da un poco de miedo porque visualmente tiene mucha autoridad cuando dice algo y la gente se lo cree todo muy fácil. Pero si tú lo que quieres es aprender, la inteligencia artificial te puede ayudar muy bien a saber por dónde mirar, por dónde tirar, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los siguientes pasos, qué deberías mejorar o qué deberías prestarle atención. Todas estas cosas, a día de hoy, ya hoy, esto es cojonudo, tiene una información súper chula. Y eso es algo que hay que calcular muy bien. Ya está. A partir de ahí, pues bueno, cada uno lo aplica como lo necesita. Lo que yo acabo de contar del altavoz es igual de válido para un altavoz como para el que quiere contratar un trastero. Tengo una cantidad de trastos, les hago 10 fotos, se los subo a la inteligencia artificial y que me diga cuál es el metro cuadrado de trastero que tengo que alquilar para que me sea lo más rentable posible, porque no quiero alquilar espacio de más. Esto mismo para una empresa de mudanzas. Vas a una casa, escaneas la casa con el móvil, así un vídeo de toda la casa, y ahora dime de qué tamaño es el camión, qué necesito, 1, 2, uno de 12 ejes, el de medio, pam, pim, pam.
¿Aprendes? Bueno, en este caso tú tienes que saber qué es lo que necesitas. Necesitas calcular el metro cúbico en volumen para poder hacerte una idea de qué metros cúbicos de camión necesitas. El que se dedica a eso ya sabe de qué va. La opción 1 es medirlo tú con un láser, con un metro, con lo que sea, mismamente. Antes se hacía con un metro y ahora ya directamente casi todo el mundo mide con láser porque es mucho más fácil. ¿Aprendes? Bueno, es que aprender a medir tampoco es que sea... ¿Sabes? Y yo creo que ahí cada cual, sin más. Cada uno tiene que ver su necesidad y cada uno tiene que saber lo que quiere y lo que no quiere aprender. Porque tú cuando usas una calculadora, 2 más 2 igual y te da el resultado, no te está explicando nada más. 2 por 2 igual y te da el resultado y no te explica nada más. ¿Que tú quieres que solo te explique el resultado? Pues no vas a aprender mucho. ¿Que tú quieres que te explique cómo ha llegado a esa conclusión? Desarrollas y tienes una conversación con la inteligencia artificial como si fuera un profesor más, al cual puedes profundizar hasta el nivel extenuante que un profesor no te aguantaría. Oye, no lo he entendido, vuélveme a explicar. Hostia, no lo he entendido, vuélveme a explicar para entender esto exactamente, porque esto otro sí que lo entiendo, pero lo de ahí se me ha quedado. Y así. Así que yo creo que aquí es jugar mucho y tener hambre. El que tiene hambre de aprender, aprende, y el que no tiene hambre de aprender, ejecuta y ya está. Y poco más o menos esto es cómo veo yo el futuro de la inteligencia artificial y el ser humano. Coexistencia total. Tenerlo ahí, las gafitas, un botoncito. Oye, es que ni botones, que directamente, oye, Siri, oye, tal, es que se activan solos. Cada uno aprenderá lo que quiera y ahora dejo los comentarios libres aquí para que me digas pues qué quieres aprender tú, qué es lo que te gustaría. Piensa como si fuera ciencia ficción. ¿Qué me gustaría saber? Quiero aprender a tocar el piano. Unas gafas con realidad aumentada que te digan dónde tienes que ir poniendo las notas, ir practicando, ir teniendo el sonido, etcétera, etcétera. Poder hacer esto en el metro. Parecerías un poco loco. Pues no pasa nada. Sería divertido. Yo le veo mucho futuro y como mínimo el futuro puede ser gracioso. ¿Que te va a quitar el trabajo? No pasa nada. Habrá otro. No pasa nada. También os digo una cosa, y esto es muy importante, lo de quitarnos el trabajo. A día de hoy, 2024, concretamente es viernes 24 de mayo. Probablemente esto lo veáis otro día. Sigue habiendo gente en España que usa el fax. Sí. O sea, empresas profesionales que para transmitir datos utilizan el fax. Llegados a ese punto, si tú entiendes que esto sigue existiendo hoy en España y en muchas partes del mundo en 2024, entenderás que lo de nos va a quitar el trabajo con la calma. O sea, con la calma. Va a hacer cosas, pero con la calma. No pasa nada. La implementación ya veremos. Sin más. Y hasta aquí mis opiniones. Espero que os haya gustado y no sé, comentarme más porque es que de esto me podría pasar. Así que 2 horas de podcast, 10 horas de podcast. Molaría, pero igual me quedo sin... Ya me estoy quedando sin voz. Comenta.